AppSheet es una plataforma no-code para citizen developers que permite crear soluciones rápidamente. A partir de un spreadsheet, puedes gestionar tus datos más eficientemente y automatizar flujos de trabajo aprovechando las funcionalidades de tu dispositivo móvil. En este tutorial te mostraré cómo crear tu primera aplicación en AppSheet, el nuevo miembro de la familia de Google Workspace. Primero, ve a la dirección appsheet.com. En la página principal encontrarás las novedades y descripción de este producto. Si aún no tienes una cuenta, presiona el botón Start for Free. Elige la cuenta de datos principal que tendrán tus aplicaciones. Obviamente, aquí utilizaremos Google Drive, pero puedes utilizar cualquiera de las que se presentan. Permite a la aplicación acceder a tu cuenta. AppSheet solo accederá a los archivos que tú decidas y tus usuarios solo accederán a los archivos, a tus datos más bien, a través de la aplicación, a menos que tú específicamente les compartas el archivo. Y listo, ya tienes tu cuenta creada y puedes empezar a diseñar aplicaciones. En el Home View aparecerán las aplicaciones que hayas creado. En la esquina inferior izquierda hay un botón flotante para lanzar un asistente de ayuda o para contactarte con soporte. En el menú de opciones puedes acceder a los ajustes de tu cuenta, al reporte de trabajo en equipo si es que trabajas a la par con más desarrolladores, a plantillas de aplicaciones para que no empieces desde cero. Estas aplicaciones las puedes copiar y después las puedes personalizar. También tienes la sección de ayuda y más opciones. Presiona el botón New App para comenzar. Existen 3 maneras de construir una aplicación en AppSheet. La primera es conectar AppSheet con la fuente de datos, es decir, un spreadsheet que ya contiene información y AppSheet interpretará la información y diseñará la aplicación por ti. La segunda es desde cero, es decir, construir la aplicación con tu idea. Y la tercera es usando una plantilla. No necesitas reinventar la rueda. AppSheet cuenta con plantillas de los casos de uso más comunes. En este tutorial crearemos una aplicación conectando un spreadsheet existente que ya contiene datos. Selecciona la opción Start with your own data. Da el nombre a tu aplicación y opcionalmente elige una categoría, la que más se adecue a los datos que va a contener tu aplicación. Ahora presiona el botón Choose Your Data. En el File Picker de Drive, selecciona la hoja de cálculo que contiene tu base de datos. AppSheet creará una aplicación interpretando la información que ya hay en el spreadsheet y la mostrará en el editor de la interfaz de usuario. Listo, aquí está ya la aplicación. Presiona el botón para comenzar a personalizar tu aplicación. Cuando abres una aplicación, tienes el nombre en la parte superior izquierda. El editor se compone de 3 partes. En la izquierda tienes la barra de navegación. Las opciones que más utilizarás son el modelo o datos de tu aplicación, la vista o user experience y el controlador o behavior. Esta opción está súper relacionada con la opción Automation. En el panel central se muestran los ajustes disponibles de cada opción de la barra de navegación. Y en la vista previa de tu aplicación
puedes observar cada ajuste o cambio que realices tal cual como lo verán tus usuarios. Aquí mismo en la vista previa puedes elegir la orientación de tu dispositivo y observar cómo se comporta la app. AppSheet utiliza el concepto Mobile First para el diseño de sus aplicaciones. Es decir, se adecúa primero a pantallas pequeñas y de ahí crece según el tamaño de pantalla. Si presionas el botón, te abrirá la aplicación en una nueva ventana, como lo verán los usuarios que accedan desde el dispositivo de escritorio. Analicemos nuestra aplicación en la vista previa. Tenemos la lista de jugadores y AppSheet automáticamente los ordenó de acuerdo a la posición, pero esto lo podemos ajustar según las necesidades. En el menú Data, en la tabla Jugadores, en la definición de la tabla, puedes ir a la fuente de datos de cada tabla. Aquí están los datos en los cuales se basó AppSheet para crear la aplicación. Tenemos una lista de registros que contienen la información de cada jugador, el ID único, valores numéricos, valores de texto y el link de su imagen que tenemos almacenada en Drive. Si comparamos nuestra tabla fuente con la aplicación, nos podemos dar cuenta que la imagen no se muestra en la vista inicial. Entonces, dentro del menú Data, en la sección Columnas, podemos ver el tipo de dato que AppSheet le asignó a cada columna. Y en el tipo de dato puedes modificarlo si es que no fue definido inicialmente de manera correcta por la aplicación. Asignamos el tipo imagen para esta columna. En la parte superior derecha, presiona el botón Save para guardar los cambios. Y listo, ya podemos ver la imagen de cada jugador en su respectivo registro. Si damos clic en un jugador, se despliega toda su vista en detalle. Si presionas en el icono de edición, puedes modificar la información del registro. Una vez actualizada esta información, al presionar guardar, se actualiza automáticamente la hoja de cálculo. Vamos a abrirla para verificar que sí se haya actualizado nuestro dato. Y aquí está. AppSheet genera automáticamente vistas del sistema. Por ejemplo, tenemos una vista formulario para agregar nuevos registros. Abrimos un nuevo registro y agregamos un nuevo jugador. Si presionas el icono de búsqueda, puedes escribir los datos y la aplicación filtra los registros con los usuarios o jugadores o información que cumplen los criterios. Por ejemplo, voy a buscar aquí por apellido. Cuando trabajas sin conexión o realizas muchos cambios en poco tiempo, es posible que no se sincronicen inmediatamente. Aquí aparecerán los cambios pendientes de realizar. Si presionas el icono, forzará la actualización inmediata. Esto podrá ser útil cuando necesites que los datos o cambios se reflejen inmediatamente. Para finalizar la personalización de la aplicación, agregaremos algo de diseño. En el menú UX, en la sección Brand, puedes elegir un color principal predefinido.
o si tienes un código de color, puedes agregar el color de tu identidad de marca. También puedes agregar un logo para tu aplicación. Puedes elegir uno predefinido o elegir uno desde Google Drive. Así se verá en tus aplicaciones. También puedes cambiar a un tema oscuro si así lo requieres. Cuando tu aplicación ya está lista, puedes compartirla desde el menú Users. Puedes compartirla con todo el dominio o con usuarios específicos. La invitación se realiza a través de un correo electrónico y aquí puedes personalizar el mensaje con el que vas a invitar a los usuarios a utilizar la app. Las apps en desarrollo solo pueden compartirse con un máximo de 10 usuarios. Acá abajo tendrás una lista de usuarios invitados. También los usuarios que han respondido, su rol, el tipo de usuario y la versión a la que tienen acceso. Una vez tus usuarios instalen AppSheet a través de la Play Store o de la iTunes Store, podrán loguearse con su cuenta de Google y empezar a trabajar con tu aplicación. Ya tienes los conocimientos básicos para crear tu primera aplicación. En los siguientes tutoriales exploraremos más a detalle las características para explotar las funcionalidades de AppSheet. Si te sirvió el video, dale like, comparte y o suscríbete para seguir creando contenido.